Buen día con todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La finalidad de este video es desarrollar el ejercicio número 5 del tema de teoría de los exponentes, donde nos piden calcular el valor de h. H vendría a ser toda esta expresión que vemos por este lado de acá, y a esto se le conoce como raíz de raíz. A cada uno de ellos. A esto también se le conoce como raíz de raíz. Y a esto también se le conoce como raíz de raíz, y todo ello está en un producto, ¿sí? Para el desarrollo de este ejercicio vamos a emplear leyes de la radicación como también leyes exponenciales, leyes de la teoría de los exponentes. Dentro de las propiedades que vamos a utilizar son las siguientes. En la ley de la radicación utilizaremos raíz de un producto, exponente fraccionario y raíz de raíz. ¿Qué nos dice raíz de un producto? Si tenemos raíz n, ¿sí? A esto de acá se le conoce como radicando, y en el radicando vemos que tenemos un producto a por b. Entonces el índice de la raíz lo vamos a individualizar tanto para este factor como para este factor, tanto para a como para b, quedando la siguiente expresión: raíz n de a, que es lo que vemos por este lado de acá, por raíz n de b, que es esto que vemos acá. Entonces, la expresión quedaría raíz n de a por raíz n de b. Y a esto se le conoce como raíz de un producto. Ahora, lo que es un exponente fraccionario sería esto de acá. Y esto de acá, que es un exponente fraccionario, lo podemos llevar a esta expresión de acá. Entonces, si tenemos en un inicio esta expresión, para llevarla a esta expresión de acá, vemos que la raíz n, en el radicando tenemos una expresión exponencial que es a elevado a la m, y para su desarrollo decimos lo siguiente: colocamos la base, que en este caso es a, y el exponente, que vendría ya, formaría parte del exponente fraccionario. El m pasaría a ser numerador y el índice de la raíz, que es n, pasaría a ser el denominador. Entonces, tenemos base a elevado a un exponente fraccionario m sobre n, ¿sí? Y así estaríamos aplicando la propiedad del exponente fraccionario. Raíz de raíz. También haremos uso de ello. Vemos que raíz n, el radicando de este índice de la raíz, n, es todo ello de acá, ¿sí? Y raíz m, su radicando vendría a ser el valor de a. Entonces, para aplicar la ley de la radicación, cuando tenemos una expresión así, vamos a decir lo siguiente: que colocamos la raíz, ¿sí? La raíz de a, y multiplicamos tan solamente los índices de la raíz, m por n, como vemos en esta expresión de acá, ¿sí? M por n, ¿sí? Raíz de m por n de este radicando, que en este caso es a, ¿sí? Colocamos el último de los radicandos, ¿sí? Entonces, si tuviéramos más índices de raíces, por ejemplo, ¿qué pasaría si acá tendremos, a ver, para dejarme entender un poco más, si tenemos lo siguiente: este raíz m, tenemos otra raíz con un índice n, y aquí tendríamos un índice de raíz, pongámosle p, ¿sí?
y a esto, y tenemos un radicando denominado A. Sería la misma secuencia. Colocamos toda esta raíz de este radicando que es A, y multiplicamos los índices de la raíz. Índice de esta raíz por el índice de esta raíz por el índice de esta raíz, donde queda lo siguiente: m por n por p, y así sería la aplicación. Y así podemos tener más índices de raíz y la secuencia sería lo mismo, ¿sí? M por n por p. Y ahí estaríamos aplicando la propiedad raíz de raíz. También haremos uso de las leyes exponenciales, en la cual tenemos lo siguiente: producto de bases iguales y cociente de bases iguales. Este tema de teoría de los exponentes a un desarrollo más amplio de todas las leyes exponenciales, ¿sí? En mi segundo video que desarrollo, les sugiero que lo vean para que tengan más conocimiento de este tema. Pero en este caso vamos a utilizar dos propiedades de las leyes exponenciales, y donde tenemos producto de bases iguales, que nos dice lo siguiente: si tenemos una expresión exponencial a elevado a la m por a elevado a la n, lo que vemos por este lado es que tenemos bases iguales, base A, en un producto. La propiedad nos indica que se coloca una sola base, que es A, en este caso es A, y sumamos los exponentes, el exponente m más el exponente n, ¿sí? Y así estaríamos aplicando la propiedad, donde nos queda a elevado a la m más n. En un cociente de bases iguales, si aquí es un producto, acá vemos que es un cociente, entonces, tanto por el lado del numerador como en el lado del denominador, vemos que son bases iguales, base A y base A. Entonces, la propiedad nos indica que se coloca una sola base, que es A, y se restan los exponentes, m menos n, ¿sí? Y así quedaría aplicado la propiedad de cociente de bases iguales, a elevado a la m menos n. Si en un producto de bases iguales tú sumas los exponentes, en un cociente, los exponentes, en una división, los exponentes se restan, ¿sí? Eso tengamos en claro ello. Ahora vamos a proceder con el desarrollo de nuestro ejercicio. Al inicio de lectura de ello, decíamos que tanto esta expresión por esta expresión que vemos por aquí, por esta expresión, a esto se le conoce como raíz de raíz. Y la propiedad sería la siguiente, es la que pusimos por este lado de acá. Vamos a regresar a la diapositiva anterior, que sería esta propiedad de acá, ¿sí? Esta es la propiedad que vamos a utilizar en esa parte de ahí, ¿sí? Recordemos, hagamos memoria de esta propiedad. Entonces la aplicación sería lo siguiente. Para la aplicación de la propiedad de raíz de raíz, decíamos que se colocaba el radicando, que en este caso es un cociente, ¿sí? X elevado a la A sobre X elevado a la B, y tan solamente multiplicábamos los índices de la raíz, B por A o A por B, que sería lo mismo. Ahí estaríamos aplicando la propiedad raíz de raíz. De igual forma, podemos hacer lo mismo por este lado de acá. Ponemos el radicando, la raíz de este radicando,
que en este caso es un cociente, y ponemos toda esta expresión, colocamos toda esta expresión, x elevado a la b sobre x elevado a la c, que es lo que vemos por este lado de acá, ¿sí? Y sencillamente multiplicamos los índices de la raíz, c por b, o b por c. De igual manera, desarrollamos esta expresión y colocamos la raíz, se coloca la raíz de todo este radicando, ¿sí? Y multiplicamos los índices de la raíz a por c. Y así estaríamos aplicando la propiedad de raíz de raíz. ¿Qué más podemos hacer después de haber aplicado raíz de raíz? Si vemos que aquí en este cociente tenemos bases iguales en un cociente, base x por el lado del numerador y base x por el lado del denominador, ¿sí? Entonces podemos aplicar cocientes de bases iguales. Y la propiedad era la siguiente. Si tenemos base a elevado a un exponente m ¿sí? Tenemos un cociente de bases iguales, tanto por el lado del numerador tenemos base a, como por el lado del denominador tenemos base a. La propiedad nos indica que se coloca una sola base y los exponentes, el exponente m y el exponente n se restan de arriba hacia abajo. M menos el exponente n. Y así estaríamos aplicando la propiedad de cociente de bases iguales. Y esto es lo que vamos a hacer por este lado de acá, ¿sí? Si desarrollamos esto, nos queda lo siguiente. Colocamos una sola base, ¿sí? Que en este caso es x, y restamos los exponentes a menos b, quedando la siguiente expresión x elevado a la a menos b, ¿sí? Aquí estaríamos aplicando la propiedad de cocientes de bases iguales. Y de igual forma podemos hacer por esta parte de acá, como también por este lado de acá, ¿sí? X elevado a la b sobre x elevado a la c. Colocamos una sola base, x, y restamos los exponentes. ¿Por qué restamos? Porque estamos en un cociente. En un producto se sumaban los exponentes, pero en un cociente los exponentes se restan. El exponente b, de arriba hacia abajo, b menos c, quedando esta expresión de acá, x elevado a la b menos c. Y de igual forma procedemos con la ejecución de esta expresión, donde nos queda x elevado a la c menos a, ¿sí? Entonces, hemos aplicado la propiedad de cociente de bases iguales. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de haber obtenido toda esta expresión, nos hemos quedado por esta expresión de acá, vamos a hacer lo siguiente. La propiedad de la radicación del exponente fraccionario. Recordemos que era lo siguiente. Si tenemos a elevado a la m y como índice de la raíz tenemos n, entonces para aplicar la propiedad decíamos que se coloca la base, que en este caso es a, y el exponente de a, que es m, pasaría a ser de numerador. El exponente de a, que es m, pasaría a ser numerador. Y el índice de la raíz pasaría a ser denominador, ¿sí? Donde a esto se le conoce como exponente fraccionario. Entonces, vemos que podemos aplicar tanto por este lado de acá como por esta expresión que tenemos acá,
Y de igual forma en este lado de acá, ¿sí? ¿Quién vendría a ser A? X. ¿Quién vendría a ser el exponente de A? M. ¿Quién vendría a ser? A menos B. Y el índice de la raíz N vendría a ser este producto, A por B. Aplicando la propiedad, vamos a obtener lo siguiente. Colocamos la base, que en este caso es X, y el exponente de X pasaría a ser numerador, A menos B, y el índice de la raíz, que es A por B, pasaría a ser denominador, donde a esto se le conoce como exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, de igual forma, procedemos a desarrollar esta expresión de acá, ¿sí? Que podemos aplicar esta propiedad de la radicación. Colocamos la base, X, el exponente de X pasaría a ser numerador, B menos C, y el índice de la raíz, que es B por C, pasaría a ser denominador, quedando esta expresión, X elevado a la B menos C sobre B por C. Y de igual forma hacemos para esta expresión de acá, ¿sí? Colocamos la base X, el exponente de X pasaría a ser numerador, C menos A, sobre lo que está en el índice de la raíz, que es C por A, pasaría a ser denominador, ¿sí? Donde al aplicar la propiedad en cada expresión, obtenemos todo ello de acá. Y ahora vamos a aplicar una propiedad de la ley exponencial, en la cual vemos que es producto y son bases iguales, base X y base X. Y la propiedad nos indica que se coloca una sola base y se suman los exponentes. Se sumaría el exponente A menos B sobre A por B, más este exponente, más este exponente de acá. Por este lado de acá voy a poner la propiedad. Si tenemos A elevado a la M por A elevado a la N, la propiedad nos indica que en un producto bases iguales se coloca una sola base y se suman los exponentes. El exponente M más el exponente N. Y así estaríamos aplicando la propiedad de producto de bases iguales. M más N. Y eso es lo que vamos a hacer por este lado de acá. ¿Sí? Producto, sí. Bases iguales, sí. X, X y X. Entonces la propiedad nos indica que se coloca una sola base. Una sola base que es X y se suman los exponentes. El exponente que vemos por este lado de acá, A menos B sobre A por B, más el siguiente exponente, más el siguiente exponente, ¿sí? Y así estaríamos aplicando la propiedad de producto de bases iguales. Ahora vamos a terminar con este ejercicio, en la cual vamos a desarrollar la parte del exponente de la siguiente manera. Desarrollamos la parte del exponente, ¿sí? Donde tenemos toda esta expresión de acá, ¿sí? Que es toda esta expresión que vemos por este lado de acá. ¿Y cómo se desarrolla esto? De la siguiente manera. ¿Cómo hemos llegado para que en la parte del denominador nos salga A por B por C? Le sacamos el mínimo como múltiplo a cada denominador, A por B, B por C,
y C por A, que es lo mismo decir A por C. Entonces procedemos a sacar el mínimo como múltiplo, que es muy sencillo. Por ejemplo, si a nosotros, o si tuviéramos 2, 3 y 5, saquemos el mínimo como múltiplo de ellos y comenzamos sacando mitad, después tercia, cuarta y lo que vean, ¿sí? Por ejemplo, sacamos mitad 2 entre 2 nos quedaría 1. Este que no tiene lo bajamos sin ningún problema. Y el 5 también que no tiene lo bajamos sin ningún problema. Ahora, ¿qué podemos sacar? Tercia. ¿Y quién tiene tercia? Este número. ¿Dónde nos queda 1? El 5 no tiene, lo bajamos. ¿Sí? Ahora, sacamos quinta. 5 entre 5 nos queda 1. Este 1 lo bajamos. Y nos queda la finalidad del mínimo común múltiplo es que nos quede esta expresión. 1, 1, 1. Y a esto de acá se le conoce como factores compuestos, ¿sí? De igual forma vamos a desarrollar en esta parte de acá. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de este denominador, A por B, B por C y C por A, ¿sí? Este ejercicio lo he hecho como para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, A por B guión B por C y C por A, le sacamos su mínimo como múltiplo. Es muy sencillo. Entonces vamos a comenzar con la variable A, y donde podemos dividir, procedemos a su desarrollo. AB entre A, nos queda B. Aquí no se puede hacer nada, lo bajamos. CA entre A, nos queda C. ¿Y por qué nos queda C? Es lo siguiente, es lo que vamos a hacer por acá. CA entre A, ¿sí? Nos queda C. Porque este A, con este A, se te va. A entre A, te queda 1. Por C, te queda C. ¿Verdad? Y este C es este C de acá que vemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos sacar? Seguimos con la variable B y decimos B entre B, nos queda 1. BC entre B, nos queda C, ya sabemos por qué sale C. Dividimos BC entre B, el B con el B se va y te quedaría C. Si procedemos a desarrollar de esta forma que hemos hecho por este lado de acá. Y el C lo bajamos, ¿sí? Ahora procedemos con la variable C y decimos C entre C nos queda 1, guión C entre C nos queda 1 y bajamos el 1, ¿sí? Y decíamos que a esto se le conoce como factores compuestos. Y nos quedaría lo siguiente. A por B por C es esto de acá, ¿sí? Entonces nos quedaría A por B por C que toda esta expresión es esto de acá. Y así hemos llegado en esta parte del denominador. A por B por C, ¿sí? Sacando el mínimo como múltiplo de cada denominador. Una vez hecho ello, vamos a proceder a desarrollar lo siguiente. Para que te salga este numerador, esta parte, toda esta expresión que hay en el numerador, la hacemos de la siguiente manera. Este denominador lo vamos a dividir entre este denominador y lo vamos a multiplicar por toda la expresión que hay en el numerador. ¿Sí? Y de igual forma procedemos para esta expresión de acá y esta expresión de acá. ¿Cómo quedaría?
este denominador entre este denominador por toda esta expresión que está en el numerador. ¿Sí? Vamos a explicar por este lado, del lado derecho de la pantalla, ¿sí? Para que se pueda entender. Entonces, sería lo siguiente. Es muy sencillo. Decimos ABC entre el denominador A por B. ABC entre A por B. ¿Sí? Y a todo esto le multiplicamos por toda la expresión que está por el numerador. A menos B. ¿Sí? Nada más. Entonces, al desarrollar esto, decimos A por B, entre A por B, se te va, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? C por A menos B, ¿sí? Y este C por A menos B es esta expresión que vemos por este lado de acá. Y así se ha obtenido, ¿sí? Y de igual forma procedemos con lo de acá. Este denominador entre este denominador por la expresión que está por el lado del numerador, ¿sí? ¿Dónde nos queda esto de acá? Hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho por este lado de acá. De igual forma, más este denominador entre el denominador que tenemos por este lado de acá por la expresión del numerador, C menos A. Y nos queda esta expresión. Vamos a hacer una más para tener una mayor claridad. Entonces decimos lo siguiente. Para que nos salga esta expresión, la obtenemos de la siguiente manera. A por B por C lo dividimos entre B por C y lo multiplicamos por la expresión que está en el numerador B menos C, quedando de la siguiente manera. ABC entre B por C, ¿sí? Todo ello multiplicado por la expresión que está en el numerador, que sería B menos C. Al desarrollar nos quedaría lo siguiente. B por C, con este B por C, se irían quedando el valor de A por toda esta expresión de acá, que sería B menos C, ¿verdad? Y esto de acá es toda esta expresión que vemos por este lado. Y así nos ha salido esta expresión de acá. A por B menos C. ¿Sí? Más, bajamos el más, y al desarrollar ABC entre B por C por B menos C, nos queda esta expresión A por B menos C. Lo que vemos por este lado. ¿Sí? Entonces, de igual forma procedemos con la ejecución. Dividimos este denominador entre este denominador por la expresión que hay en el numerador y obtenemos todo esto, siguiendo la misma secuencia, ¿sí? Una vez dicho ello, nos va a quedar lo siguiente.
Recuerda que comenzamos a desarrollar el exponente de X, ¿verdad? Y el exponente de X hemos comenzado desarrollando y nos hemos quedado hasta esta parte de acá. Entonces sería X elevado a toda esta expresión que vemos por este lado de acá. ¿Sí? X elevado a toda esta expresión. Y eso es lo que vamos a ver a continuación de la diapositiva. De la siguiente diapositiva. ¿Sí? Decimos que era X elevado a toda esta expresión. Ya sabemos cómo sale esta expresión. ¿Sí? En lo que he venido explicando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer por este lado de acá? Vamos a hacer lo siguiente. Aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo aplicamos la propiedad distributiva? De la siguiente manera. No es cosa de otro mundo, es muy sencillo. Este C está multiplicando A menos B. Entonces, el C entraría a multiplicar A y el C entraría a multiplicar a B. Nada más. Y de igual forma procedemos con lo de acá. El A entraría a multiplicar a B y este mismo A entraría a multiplicar a C. Y así estaríamos aplicando la propiedad de la distributiva. B por C y B por A. Quedando lo siguiente. C por A, nos queda C por A. Ahora decimos más, aquí sobreentiende que es más, el signo de la variable C es más, por el signo de la variable A es más. Entonces, más por más, nos queda más. Ahora, C por B, multiplicamos variable por variable, C por B, nos queda CB. C por B. Ahora, ¿qué signo? Más por menos, nos queda menos. Recordemos las leyes de la multiplicación. Y de igual forma, procedemos a desarrollar esta expresión de acá. Ahora bajamos el signo más, que es este signo de acá, y desarrollamos A por B, ¿sí? Y este A también entra a multiplicar a C. A por C, nos quedaría A por C, y decimos más por menos, nos queda menos, ¿sí? Y de igual forma, hacemos por este lado de acá. B por C, nos queda BC, bajamos el signo, recuerda, más B por C, nos queda BC, y B por A, nos queda B por A o A por B, que es lo mismo. Y más por menos, nos queda menos, ¿sí? Y así estaríamos aplicando la propiedad distributiva. Ahora vemos lo siguiente. Toda esta expresión por el lado del numerador vamos a comenzar a desarrollar y vemos que este término C por A es este mismo término de acá. De igual forma, C por B es lo mismo decir B por C. Y A por B es lo mismo decir A por B. Entonces, lo que vamos a hacer es reducción de términos semejantes. ¿Y cómo sería? Lo siguiente, de la siguiente manera. Por ejemplo, lo de color rojo, que es C por A, que es lo mismo decir A por C, menos A por C, menos A por C. Y se te iría. AC menos AC te queda 0. ¿Sí? Entonces, vemos que por el lado del numerador vamos a simplificar donde decimos C por A menos A por C, se te va. Y de igual forma, menos C por B
es lo mismo decir B por C, con este más BC se tiraría también. ¿Sí? Y A por C, y A por B menos A por B, A por B con este menos A por B, también se tiraría. Entonces, por el lado del numerador nos quedaría 0, ¿sí? Entre A por B por C. Y eso nos quedaría 0. Entonces, decimos lo siguiente. Sería X elevado al exponente 0, ¿sí? Porque 0 entre A por B por C nos queda 0. Y X a la 0 nos queda el valor de 1. Todo número elevado a la 0, recuerda que nos queda 1. Todo número, ¿sí? Elevado a un exponente 0, al exponente 0 nos queda 1. Y esto sería la respuesta de nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a terminar con el resumen del ejercicio, donde tenemos lo siguiente. De todo lo que he venido explicando paso a paso, ¿sí? Este es el resumen del ejercicio en la cual he venido explicando paso a paso en el desarrollo del video, donde nos queda que h es igual a 1. Espero que hayan entendido la explicación del ejercicio. Cualquier sugerencia me la hacen saber en sus comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. Les recomiendo que vean mis primeros videos donde hago un desarrollo amplio del tema de la teoría de los exponentes. Y será hasta un próximo video. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.